¿no? Que es muy usado. Las estufas son muy usadas, ¿no? Estos son hornos, estufas para secar, por ejemplo, productos, ¿no? Para secar en general, ¿no? Y un ejemplo claro, ¿no? de interés para nosotros como ingenieros agrícolas, pues son los sistemas de agricultura controlada, ¿no? Como los invernaderos. Obviamente, un sistema de secado, de deshidratado, de productos agrícolas, ¿no? Un sistema de secado solar, pues también es un tipo, pues un ejemplo de sistema térmico, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Cuando estudiamos sistemas mecánicos, ¿verdad? Y en donde dijimos que el conocimiento que requerimos para poder formular un modelo matemático de este tipo de sistemas es la segunda ley de Newton. Tenemos que hacer balances de fuerzas, ¿verdad? En los sistemas térmicos vamos a ver que lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que está detrás del modelo matemático va a ser un balance de energía, ¿no? Esa idea es clave, ¿no? Y así, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sistema que estudiemos, pues vamos a tener que hacer este tipo de análisis, este tipo de balances, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del sistema. Por ejemplo, y aquí en el libro se muestra más adelante, verá un sistema de fluido, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que hacer otro tipo de balances para obtener el modelo matemático, ¿no? Vamos a hacer un balance de materia, ¿no? De eso también lo vamos a ver. Pero entonces ahorita vamos a empezar a estudiar, ¿no? Sistemas térmicos, ¿ok? Entonces, para entrar en materia vamos a ver este ejemplo que viene aquí, y luego voy a mostrar otros de las notas y vamos a ver el modelo matemático dinámico, la ecuación diferencial de un horno. Después vamos a ver uno de un invernadero, ¿no? El comportamiento de la temperatura dentro de un invernadero. Va a ser un modelo bastante simplificado. Ok, entonces lo que están viendo, si lo están viendo, es en la figura 2.1, ¿verdad? Estamos viendo un esquema de un sistema de calentamiento de agua, ¿no? Y pues es un ejemplo de un sistema térmico, ¿no? Entonces, este sistema, primero, ¿verdad? Es importantísimo identificar los elementos o los componentes de un sistema, de todo sistema, ¿verdad? Y luego cómo están interaccionando, ¿no? ¿Cuál es la relación de estos elementos o componentes con el ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, este sistema consta, bueno, contiene agua, ¿no? Para empezar, ahí está ilustrado con las rayitas horizontales, ¿no? Y los elementos o los componentes que aparecen en él es una resistencia, es un heating coil, dice, ¿no? Aquí está indicado con la H mayúscula. Es una resistencia la cual produce, obviamente, la energía, ¿no? Produce el calor, ¿no? Para poder calentar esa masa de agua. Luego hay ¿cómo se llama esto? Esas aspitas, ¿no? Para mezclar, ¿no? Indicado con la S, un mezclador, podemos llamarlo, para poder homogeneizar, ¿no? El agua para que la temperatura de esta pues sea la misma, ¿no? En todo el volumen, ¿no? Y pues ven ustedes un termómetro indicado con la T, ¿no? Que está midiendo el agua perdón, está midiendo la temperatura del agua, ¿no? Entonces, pues los elementos más importantes, pues es obviamente el agua, es el calentador, ¿no? O la resistencia y las aspas que están mezclando, ¿no? El termómetro, pues simplemente es un dispositivo que nos permite medir, ¿no? La variable que nos interesa, en este caso la temperatura.
Y obviamente este sistema está rodeado por aire, ¿no? Tiene paredes, ¿no? Que indican su límite, ¿no? Y sus fronteras, y luego afuera pues hay aire, ¿no? El aire que rodea este sistema tiene una temperatura también, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Ese es el ambiente, ¿verdad? Que afecta o que puede afectar el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, vean, si consideramos un incremento, ¿no? Dice el incremento delta Q de T, dice como un incremento pequeño en el calor que está siendo aplicado al agua, ¿no? En ese sistema, y delta T mayúscula, para denotar temperatura, o lo vamos a denotar, ¿no? Como un cambio, el cambio correspondiente en la temperatura, ¿no? Entonces aplicamos pues calor, se está suministrando calor por la resistencia a este sistema, y pues debe haber un incremento en la temperatura, ¿no? Entonces, aquí está lo que me señalaba, de que en cada sistema que estudiemos, ¿verdad? Tenemos que hacer cierto tipo de balance, ¿no? En este caso vamos a hacer un balance de energía, o de balance de calor, también podríamos decir, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se indica, ¿verdad? Dice, entonces, la ecuación de balance de calor, heat, ¿no? Para este sistema está dado por esta ecuación diferencial. 2,1. Vamos a ver luego más detalle de cómo se llevan a cabo, y vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender, así como aprendimos ya, ¿verdad? La segunda ley de Newton, que básicamente contiene un balance de fuerzas. Bueno, tenemos que aprender también, ¿verdad? Cómo se hace un balance de energía. Okay. Aquí inmediatamente ya nos plantean, ¿verdad? La ecuación diferencial, y entonces queda un poco la duda, ¿verdad? Que, bueno, de dónde surgen estos términos que aparecen ahí, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, este es un modelo para este sistema térmico. Vamos a ver la descripción. Entonces, si se fijan, el primer término contiene un coeficiente C subíndice B. Dice que lo que nos va a indicar es, o lo que representa, ¿verdad? Es la capacidad térmica de este sistema. Vamos a ver luego, ¿verdad?, qué es exactamente esa capacidad térmica, ¿no? Y la capacidad térmica de este baño. Luego, hay otro parámetro. Bueno, y lo que está, este es el coeficiente CB, es el coeficiente de una tasa de cambio, de una derivada, ¿no? De la derivada de delta T mayúscula, o sea, del incremento en temperatura con respecto al tiempo. Esa es la tasa de cambio, pues, ¿no? Porque es lo que queremos conocer, de hecho. Cómo está cambiando, ¿no? La temperatura en este sistema, ¿no? La temperatura del agua. Luego, el segundo término, vean, en este segundo término aparece otra vez el incremento de la temperatura, y dividido por un parámetro, por un coeficiente R subíndice B, que aquí podemos leer, representa, dice, la resistencia. ¿La resistencia a qué? Es la resistencia a que ese sistema pierda energía, ¿no? En su relación con el ambiente. Que se pierda calor hacia el ambiente, ¿no? Que fluya calor de dentro del sistema hacia el exterior, ¿no? Ya mencioné, ¿verdad?, que este sistema no es hermético, sino que tiene una interacción, ¿verdad?, a través de la pared que lo rodea con el ambiente. Entonces, este término, eso es lo que representa. Es la resistencia a una pérdida de calor. Desde el baño, desde el sistema, hacia los alrededores, es decir, hacia el ambiente, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos, lo que aparece del lado derecho, ¿no? Está descrito arriba, dice, es que es un incremento pequeño en la cantidad de calor o de energía. También podemos decir que se está generando, en este caso, dentro del sistema por la resistencia, ¿verdad? Ok,
Entonces, continuamos, dice, bueno, remarcando nada más, dice, el primer término del lado izquierdo, ¿verdad? De la ecuación 2.1, representa la cantidad de calor, ¿no? O sea esta derivada, pues, con su coeficiente, ¿verdad? Representa la cantidad de calor que está aumentando, ¿no? La temperatura del sistema, o de este baño. El segundo término representa una pérdida, ¿no? Representa una pérdida de calor hacia el ambiente, ¿no? Entonces, luego vamos a ver, ¿verdad? Que un sistema, en el balance que tenemos que hacer en un sistema térmico, pues tenemos que identificar, ¿verdad? Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de energía o de calor en este sistema. Entonces, el primer término en este caso, pues representa la cantidad de calor o de energía que se está acumulando dentro del sistema, ¿no? Y el segundo representa una pérdida, ¿no? de calor, o más general, ¿verdad? El intercambio de calor que se va a dar, que va a ocurrir entre el sistema y el exterior. Lo mismo pasa o va a pasar en un cuarto, ¿no? En cualquier cuarto, en una habitación. Lo mismo va a pasar en un secador o en un invernadero. Hay un intercambio, ¿verdad? De energía entre el interior del sistema y el exterior, ¿no? El ambiente, pues. Ok. Entonces, esta ecuación 2.1, ¿verdad? Lo que nos dice, simplemente dice que el calor que se suministra, ¿verdad? A este sistema, en este caso mediante la resistencia, parte de se pierde, ¿no? Se pierde o se va hacia el ambiente, ¿no? Fluye hacia el ambiente. Y bueno, pues parte de este calor, de esta energía, pues es utilizada en incrementar la temperatura, ¿no? Del agua en este sistema. Repito, vamos a ir viendo más en detalle estos sistemas y cómo se obtiene una ecuación que represente su comportamiento en el tiempo, ¿verdad? En este caso, vean que la variable que nos interesa estudiar, pues es la temperatura, ¿no? O el cambio que ocurre en la temperatura del agua. Ok. Ahora, si esta ecuación 2.1 la podemos representar, vean, como una ecuación diferencial, ¿eh? Lo que hemos estado usando hasta ahora, ¿verdad? Para modelar sistemas dinámicos, sistemas que cambian en el tiempo, son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias de primer orden. ¿No? Y en los balances que hicimos de fuerzas de sistemas mecánicos aparecían ecuaciones diferenciales de segundo orden que luego las transformamos, ¿no? A ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, en este caso, si cambiamos, dice simplemente la notación usada en la ecuación 2.1, y en vez de usar delta Q de T, ¿verdad? Usamos U de T. ¿Por qué? Porque en general, ¿verdad? Esto vamos a decir que es una entrada, ¿no? En este caso de energía o de calor al sistema. ¿Okay? Entonces, las variables de entrada siempre vamos a denotarlas como U, ¿no? y dependiendo del tiempo. Entonces, es simplemente notación, ¿verdad? Y Y de T vamos a denotarlo como la variable que estamos estudiando, como el incremento en la temperatura, ¿no? Entonces, dice, podemos escribir, ¿verdad? La ecuación 2.1, pues como una ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Por qué? Pues porque entonces tendríamos la primera derivada de Y, ¿verdad? Y luego más, vean, este parámetro A, un nuevo parámetro A subíndice B por Y de T, ¿okay? Que dijimos es delta T, ¿verdad? Igual a otro parámetro B subíndice B, U por U de T, ¿no? Y entonces, bueno, podemos ver qué es, ¿verdad? ¿A qué es igual cada uno de estos parámetros? Entonces, AB claramente, pues es igual a qué?
aquí está, ¿verdad? Vean que esta ecuación 2,2 tiene una forma especial, ¿verdad? El término donde aparece primera derivada ya no contiene coeficiente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pues todos los términos de la ecuación, ¿no? Están divididos, de la ecuación 2,1 están divididos entre CB, ¿no? Por eso es que aparece por eso es que aparece en el denominador, ¿no? De este cociente, ¿no? A ver, dejen ver cómo puedo explicar mejor esto. Sí, para cambiar, ¿verdad? Esta ecuación 2,1 a 2,2, ¿verdad? Cambiando la notación también. Entonces, para eliminar el coeficiente que tiene el término donde aparece la primera derivada, sí, tendríamos que dividir todo, ¿verdad? Entre CB, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, que por eso quedaría aquí también delta T entre RB por CB, ¿ok? Y delta Q de T, pues también estaría dividido entre CB, ¿no? Entonces, nos queda aquí como coeficiente de la primera derivada de Y, pues nos queda 1, y después AB, pues exactamente igual a 1 entre RB por CB, y B, subíndice B, pues es 1 entre CB, ¿no? Entonces, es una especie de forma estándar que luego vamos a usar mucho, ¿no? Para representar los modelos, ¿no? Entonces, son estas dos ecuaciones, 2,1 y 2,2, pues son equivalentes, ¿no? Simplemente lo que cambiamos es notación, ¿no? Para la variable de entrada, U, para la variable de salida, Y, ¿no? Y los parámetros o los coeficientes, ¿no? Que aparecen en esta ecuación 2,2, ¿no? Ok. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí vamos a empezar, ¿verdad? A hablar un poquito más de teoría, ¿verdad? Podemos ver que en este ejemplo lo que hemos obtenido es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que es lineal, y también es invariante en el tiempo. ¿Por qué? El asunto de la linealidad, ¿verdad? Lo vamos no recuerdo si ya hemos comentado que hay dos pruebas, hay dos condiciones que se tienen que satisfacer. Pero si no, bueno, luego lo vemos. Por lo pronto, una ecuación diferencial es lineal cuando no aparecen, ¿verdad? En sus términos no aparecen exponentes diferentes de 1, no aparecen productos entre las variables de entrada y variables de salida, ¿no? Y por supuesto no aparecen otras funciones no lineales, por ejemplo, senos, cosenos, ¿no? O exponenciales, ¿no? Entonces, por eso esta ecuación es lineal. Estamos viendo que aparece primera derivada, por eso es una ecuación diferencial de primer orden, y los coeficientes AB y BB no cambian con respecto al tiempo. Pues aquí estamos viendo, ¿verdad? Que cómo están definidos. Simplemente son el cociente de, bueno, es un cociente, ¿no? Que, que está dado en términos de constantes, ¿no? De CB y RB, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso esta ecuación es invariante en el tiempo. O sea, los coeficientes de A y B no varían en el tiempo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, el término que aparece del lado derecho de la ecuación, este producto B subíndice B por U de T, se representa la entrada, ¿no? Es la entrada efectiva al sistema. Y, y afecta, ¿verdad?, la salida Y de T.
¿no? Dice, no de manera estática, sino, es decir, en forma instantánea, sino dinámicamente, ¿no? Y bueno, pues eso lo vemos, ¿no? Porque esta variable está cambiando en el tiempo, U de t. Un caso especial, obviamente, es cuando esa U es constante, ¿verdad? Pero en este caso, en general, es dependiente del tiempo. Entonces, a ver, ¿qué más? En otras palabras, dice, cualquier cambio en la entrada de calor al sistema, pues va a producir un cambio en su temperatura, en la temperatura del sistema, de acuerdo a esta ecuación diferencial. O sea, esta ecuación diferencial es la que nos dice, una vez que la resolvamos, una vez que es resuelta, ¿no? Que sabemos cuál es su solución, cuál es la función solución, pues podemos saber, ¿verdad?, cómo está cambiando, cómo está comportando este sistema, ¿no? Cómo está variando la temperatura dentro del sistema, cómo, bajo el efecto, ¿no?, de la cantidad de calor o energía que está ingresando a él. Y también que se está perdiendo. Ya dijimos que hay una interacción, ¿verdad?, del sistema con el exterior o con el ambiente, ¿no? Ok. En los modelos matemáticos de sistemas siempre van a haber supuestos. Y eso es importantísimo, ¿no? Y en este caso, dice, podemos ver que la ecuación 2.2 está basada en dos supuestos o dos simplificaciones, ¿no?, las cuales son importantes. Van a ver ustedes qué tan importante es esto. Este modelo puede cambiar, pues, drásticamente o puede ser otro, dependiendo de estas simplificaciones o de estos supuestos, ¿sale? Entonces, el primer supuesto en este caso dice es que tanto la variable de entrada U de t, que ya dijimos es la cantidad de calor o de energía que está siendo producida dentro del sistema o que está siendo aportada al sistema, ¿no? Y y de t, que es la variable de salida, ¿no? La temperatura, el cambio en la temperatura, ¿verdad?, que queremos conocer. Vean, ambos, dice, representan perturbaciones pequeñas, ¿no? Tanto en la entrada de energía o calor y en el incremento de la temperatura. Entonces son cambios pequeños. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando esto no es cierto. Es decir, cuando los cambios no son pequeños o las perturbaciones, como se indica ahí, small perturbation, ¿no? Es una perturbación pequeña o cambio, ¿no?, pequeño. Vamos a ver qué pasa cuando eso no es cierto, cuando estos cambios son grandes, ¿no? Ok, el segundo supuesto, dice, es las condiciones del ambiente. ¿Qué pasa con el ambiente? Dice, las condiciones de los alrededores no cambian. Fíjense eso, ¿eh? No cambian con respecto al tiempo, ¿no? Are unchanged with time, ¿no? Ok. Y vamos a ver qué implica, pues, estas dos cosas, ¿no? Ok, entonces lo primero, la primera consideración, el primer supuesto, dice, si no fuera cierto, entonces, ¿qué sucedería? Bueno, lo que va a suceder es que tendríamos, dice, un cambio sustancial o grande, pues, en la entrada de energía o calor, ¿no?, en un tiempo dado, y por lo tanto vamos a tener tendríamos, ¿verdad?, un incremento grande también en la temperatura, ¿no? Y la consecuencia de estos cambios grandes es que los parámetros RB y CB, podrían depender de la temperatura del sistema, o en este caso de este baño. ¿Ok? Entonces, si los cambios en la entrada y la salida son grandes, entonces va a haber un efecto, ¿no?, en los parámetros. ¿Ok? Y esto, si esto fuera así, entonces tendríamos que modificar el modelo de este sistema, ¿no? Entonces ¿esto cómo cambiaría? Bueno, aquí está en la ecuación 2.3. Fíjense, esta es una ecuación también diferencial ordinaria de primer orden, pero ya no es lineal, ¿no?
Vean, dice, aquí se dice claramente. En este caso, la relación entre delta Q de t y delta t mayúscula de t, ¿no? Podría implicar una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Que sería esta. Entonces, vean, esta y de t es la misma, ¿no? Que en 2,2, pero aquí, ¿verdad? Aquí no, este término también queda igual, ¿verdad? Pero ¿verdad? Este término ya no es el mismo. Vean cómo era aquí, ¿no? Y aquí aparece esta y de t. Me parece que aquí falta una y de t también. Pero bueno, lo importante es que vean este cambio, ¿no? Aquí en la entrada, ¿no? Donde está u. Ya no nada más sería el producto, vamos, del coeficiente b, bb, u de t, sino, vean, esta y de t, ¿verdad? Me parece que aquí falta una y, entonces sería esto al cuadrado, esta y al cuadrado, ¿no? Y que claramente indica una no linealidad, ¿no? Y este producto de la variable de salida y con la entrada u es otra no linealidad. Por eso esta ecuación 2,3 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero es no lineal, ¿ok? Entonces ya es otro modelo, pues. Van a ver ustedes que en ingeniería de sistemas, pues se estudia en primer lugar ecuaciones como la 2,2, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con, bueno, lineal, con coeficientes constantes, ¿no? También pueden ser con coeficientes que cambian en el tiempo, ¿no? O bueno, es importante, podemos estudiar pues ecuaciones diferenciales lineales y no lineales también, pero bueno, es importante distinguir, ¿verdad? Estas. Ok, entonces, este es otro modelo del mismo sistema, ¿no? Que surge si el primer supuesto pues ya no se cumple. ¿Qué pasa con el segundo? Vamos a ver. Por otro lado, bueno, no, sí, cierto. Ok. Si por otro lado, si el primer supuesto se cumple o se satisface, pero el segundo no, entonces tanto, tanto R como CB pueden cambiar en el tiempo. Ajá. Porque aquí dice, un supuesto es de que las condiciones de los alrededores dicen, no cambien en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso implica que los coeficientes, los parámetros son constantes, ¿no? Pero si las condiciones de los alrededores, ¿verdad?, cambian en el tiempo, entonces eso significa que estos parámetros ya no son constantes, ¿ok? Por lo tanto, este parámetro A, B y el parámetro B, subíndice B, vean cómo cambia aquí. Dependen del tiempo, son función del tiempo. Ya no es un solo valor, pues, ¿no? Para cualquier tiempo, ¿no? O para el intervalo, vamos, en que esté definida esta ecuación diferencial, sino que para cualquier tiempo o para todos los tiempos que estén considerados en el intervalo, estos parámetros van a tener o pueden tener valores diferentes. ¿Ok? Comparemos pues la ecuación 2,2, ¿no? Esta, vean, aquí A, B y BB pues, son constantes, ¿no? No hay ningún paréntesis que nos diga que están cambiando con respecto al tiempo. Aquí sí. Y entonces, esta ecuación es diferente, ¿verdad? Es una ecuación otra vez diferencial ordinaria de primer orden, pero con coeficientes o con parámetros, ¿verdad? Que cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, para este sistema térmico, vemos que se pueden obtener esos tres modelos, ¿verdad? Remarcando, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿verdad? De primer orden con coeficientes constantes. ¿Ok? Esta 2,3 es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero no lineal. ¿Ok?
todavía los coeficientes son constantes, ¿verdad? A, B, B y BB, ¿no? Aquí no están dependiendo del tiempo, ¿verdad? Pero aquí hay no linealidades. Y la tercera es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero con coeficientes, que cambian en el tiempo. Por eso se dice que es una ecuación diferencial, como está aquí. Dice, esta es una ecuación diferencial ordinaria, bueno, perdón, ecuación diferencial de primer orden, lineal, pero que cambia, variante en el tiempo. Y esto de variante en el tiempo significa que los parámetros que aparecen en esta están cambiando, ¿no? Con respecto al tiempo. Muy bien. Bueno, pues este entonces es el primer ejemplo de un sistema térmico, ¿no? Que tenemos que estudiar, que tenemos que conocer. Entonces, voy a mis notas, a las notas del curso que tienen ustedes, ¿no? En el capítulo, o la sección más bien 4, dice modelación de sistemas térmicos. Ahí estoy. Y pues vamos a hablar más de estos sistemas térmicos. Les decía, ¿no? Que un ejemplo que vamos a estudiar es un sistema, es una estufa o un horno, ¿no? Una estufa de secado, un horno. Y vamos a ver con más detalle el balance el balance que se requiere, o los balances, ¿no? Que se requieren para poder obtener un modelo dinámico dado por una ecuación diferencial, ¿verdad? De primer orden, como las que vimos, ¿no? Ya vimos que podemos obtener hasta 3 tipos de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para estos sistemas, ¿no? Por cierto, todas las ecuaciones diferenciales que estudiamos hasta ahora, en el caso de sistemas mecánicos, ¿alguien me puede decir de qué tipo son estos 3 tipos de ecuaciones diferenciales que acabo de mencionar, ¿no? Los sistemas mecánicos que estudiamos, ¿con cuál se corresponden? La 2,2 es la primera, la 2,3 o 2,4. A ver, ¿alguien quiere decir? Acuérdense que cuando hacemos, cuando hemos llevado a cabo, ¿verdad? Un balance de fuerzas en los sistemas mecánicos, la aplicación de la segunda ley de Newton, tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿verdad? Pero luego hemos transformado esa ecuación en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Bueno, esas ecuaciones han sido como la primera, como 2,2, o sea, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales y con coeficientes invariantes en el tiempo, o sea, con coeficientes constantes, ¿no? Creo que no hemos visto ningún ejemplo donde sea el sistema no lineal, ¿no? Las ecuaciones diferenciales sean no lineales y tampoco en donde las ecuaciones sean invariantes en el tiempo, o el sistema, pues, de ecuaciones diferenciales sean invariantes en el tiempo, ¿no? Entonces, los sistemas mecánicos que hemos estudiado son, o se corresponden con esta ecuación diferencial dada por 2,2, ¿no? Bueno, me regreso aquí. Entonces, esta es la ecuación que están viendo, esta es la ecuación general para balances de energía o balances de calor, ¿verdad? En sistemas térmicos. Esto es lo que vamos a hacer en cualquier sistema térmico, ¿verdad? Lo que queremos es obtener una ecuación diferencial, ¿verdad? De primer orden, ¿no?
una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces, vean, ¿qué dice aquí? Dice, la tasa de cambio de la energía, ¿verdad? Con respecto al tiempo, la derivada, pues, de la energía, ¿verdad? Con respecto al tiempo, es igual o va a ser igual. Ahorita vamos a ver por qué es igual a lo que está el lado derecho, a la derivada de todo este producto, ¿no? Del producto, vean, de este coeficiente CP, ¿no? Que puede depender del tiempo, este coeficiente ρ, o sea, densidad, vamos a ver luego de dónde surgen estos coeficientes. Este es el volumen, ¿verdad? El volumen del sistema y la temperatura, que es lo que queremos estudiar, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos esta igualdad? Porque el cambio de la energía, ¿verdad? No se puede estudiar directamente. Entonces, se estudia de manera indirecta a través de la temperatura, ¿no? Y esta ecuación que están viendo ustedes, ¿no? Estas derivadas, esta igualdad de derivadas, bueno, es lo que nos dice, ¿verdad? Cómo tenemos que hacer este balance. Al final queremos conocer, ¿verdad? El cambio de la temperatura, pero pues tenemos que preguntarnos, ¿verdad? El sistema, ¿qué propiedades, qué características tiene el sistema térmico que estemos estudiando? ¿Cuál es su volumen? ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es su calor específico? Eso es CP. Y si estos parámetros o estas características están cambiando, ¿no? En el tiempo. Y eso nos va a llevar, pues, a modificar un poco la ecuación diferencial que vamos a derivar. ¿Ok? Pero esta ecuación es la que tienen que aprender, ¿sale? O sea, cuando hagamos un balance de energía de un sistema térmico, tenemos que obtener la derivada, ¿verdad? De la temperatura con respecto al tiempo. ¿Y esto a qué es igual? Bueno, acuérdense, todo esto son parámetros o coeficientes, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Del lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la cantidad de energía o calor que ingresa al sistema, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos mencionado ahorita del baño, ¿no? Que dijimos, pues es este QI, la cantidad de calor o de energía que ingresa a ese sistema, pues es el calor que está siendo producido por esta resistencia, ¿no? Y que aquí indicamos con delta Q de T, ¿verdad? ¿Ok? Ok, entonces ese es el primer término. Entonces QI es cantidad de calor o de energía por unidad de tiempo. Entonces es una tasa de calor o de energía que ingresa al sistema. Aquí está mal. Bueno, no está mal, sino estrictamente debe ser Q subíndice O, ¿verdad? Esto es cantidad de calor o de energía que sale del sistema o que se pierde, ¿no? Hacia el ambiente. Entonces, QI, repito, es cantidad de calor o energía que ingresa al sistema. QU es cantidad de calor o energía que sale del sistema. P de T es cantidad también de calor o de energía que se produce dentro del sistema, ¿no? Ejemplo, en un invernadero, fíjense, voy a utilizar ese ejemplo. Voy a adelantar un poco ese ejemplo. En un invernadero o en un secador solar, QI sería la cantidad de radiación, ¿verdad? Que está siendo aportada, o bueno, la cantidad de radiación solar, ¿no? Que está ingresando al sistema, que está ingresando al invernadero, que está ingresando al secador, ¿no? Y QU sería la cantidad de calor o de energía que se está perdiendo a través de la cubierta. En un secador o en un invernadero, las cubiertas no son, permiten el paso de energía, ¿verdad? Entonces, son transparentes, pues, a ese flujo de calor o de energía, ¿no? Entonces, ingresa calor, pero también sale, ¿verdad? Entonces,
podría ser este Q, entonces, esa cantidad de calor o de energía. O también es más claro, en el caso del secador, en el caso del invernadero, ¿qué hacemos? ¿O cuál es la idea de abrir ventanas? Pues dejar que fluya, ¿verdad? Calor hacia el exterior y pues queremos bajar la temperatura, ¿no? Dentro del invernadero. Entonces, eso sería otro ejemplo, ¿no? de este término, ¿no? Luego, PDT, decía, es cantidad de calor o energía que se produce dentro del sistema. En el caso de un invernadero, ¿qué sería? Pues un sistema de calefacción, ¿verdad? Por ejemplo, calentadores, ¿no? Los calentadores directos que se ponen en los invernaderos, pues eso es una fuente, ¿no? de calor o de energía que está calentando el aire que está dentro del invernadero, ¿no? Y finalmente, vean, este término C mayúscula de T es cantidad de calor o energía que está siendo consumida dentro del sistema. A ver, ¿qué sería? Ok, en el caso del invernadero, sí, saben ustedes que las plantas, si hay plantas, ¿verdad? Las plantas transpiran. Pero para llevar a cabo la transpiración, ¿no? Se necesita energía, ¿no? Es trabajo, digamos, podemos decirlo así. Entonces, se necesita energía. ¿De dónde toman las plantas la energía? Pues del aire, ¿verdad? Que está en el invernadero. Entonces, esto sería un ejemplo de consumo de calor o de energía dentro del sistema. ¿Ok? Entonces, ya estos son los 4 términos que tenemos que preguntarnos en cualquier sistema, ¿verdad? Si aparecen, ¿no? En primera, si aparecen los 4 términos y identificar cuáles son, ¿verdad? Y expresarlos, representarlos de alguna manera, ¿no? O sea, cuantificarlos posiblemente mediante una ecuación, ¿verdad? O bien, como es en el caso de la radiación, pues medimos simplemente la radiación solar que está ingresando, ¿no? al sistema invernadero. Entonces, repito, esta ecuación es la que tenemos que aprender, ¿no? O sea, para hacer un balance de energía en estado no estacionario de un sistema térmico, ¿verdad? Tenemos que estudiar el cambio de la temperatura con respecto al tiempo y esta es la ecuación que tenemos que aplicar siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde vienen estos? Bueno, aquí están como funciones, ¿verdad? Esta CP de T, ρ de T, el volumen, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Si tienen alguna pregunta, háganla, ¿eh? De lo que he comentado hasta ahorita. Entonces, no sé si vamos a empezar o continuar con un ejemplo muy simple o relativamente simple. No sé si han visto ya esta llamada ley del enfriamiento o calentamiento de Newton. Bueno, ¿por qué la retomo aquí? Pues porque esta ley está dada por una ecuación diferencial. Vean, aquí está, ¿no? Es decir, lo que nos dice la ley de enfriamiento o calentamiento, porque funciona para ambos casos, ¿no? Se aplica, bueno, se encuentra mucho en el caso de, cuando se analizan sistemas simples, como por ejemplo una taza de café, ¿no? ¿Cómo se enfría? Una taza de café, pues normalmente está caliente, ¿no? Está casi, no sé, a 100 grados, ¿no? Centígrados. Si está hirviendo, ¿no? Y bueno, la ley del enfriamiento de Newton nos permite estudiar es el comportamiento, ¿qué comportamiento tendría esa taza de café? Bueno, el café, ¿verdad? ¿Cómo se enfría, ¿no? Después de cierto tiempo hasta alcanzar la temperatura ambiente, ¿no? Pero igual, ¿verdad? Si tenemos un sistema térmico en donde la temperatura inicial, ¿verdad? Es más baja que la temperatura ambiente, entonces esta ley de Newton lo que nos permite estudiar, ¿verdad? Es
cómo va a aumentar, ¿verdad?, esa temperatura del sistema hasta alcanzar la temperatura ambiente otra vez. Por eso es también calentamiento, ¿sí? Bueno, esto está dado por esta ecuación diferencial, ¿no? La tasa de cambio a la cual un objeto se enfría o se calienta es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la de el ambiente o la de su entorno. Entonces, la tasa de cambio, la derivada, pues, de la temperatura, ¿verdad?, que va a cambiar en el tiempo, entonces, con respecto al tiempo, es igual, aquí está, a menos, ¿no?, menos un parámetro K por la diferencia, ¿verdad?, entre la temperatura de ese sistema menos la temperatura ambiente. Eso es lo que dice esta ley. Vean que hasta ahora estamos estudiando a Newton, ¿no? Segunda ley de Newton, ley del enfriamiento o calentamiento de Newton. Entonces, esta es la ecuación diferencial, es decir, esta ecuación la podemos resolver incluso en forma analítica, aquí está luego, pero si con lo que sabemos, ¿verdad?, podemos simularla, ¿no? Si podemos construir un modelo en MATLAB que nos permita observar, ¿verdad?, qué pasa con una cierta condición inicial de la temperatura y también con un valor de la temperatura ambiente. Podemos suponerlo, ese valor podemos suponerlo constante, ¿verdad? Pero también podemos, más interesante, variarlo, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Pero el caso más simple es cuando esta temperatura es constante, la temperatura ambiente, entonces, ¿qué pasa, no? Bueno, pues lo que vamos a obtener es una función exponencial. Ahorita van a ver, ¿no?, por qué. Entonces, esta K, dice, debe ser mayor que 0, ¿ok? Y es un parámetro, ¿no? Vamos a ver qué significado tiene físico. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿verdad? Otra vez, lo estamos viendo aquí, de primer orden, con coeficientes constantes, porque esta K no está dependiendo del tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, de esta ecuación la podemos resolver en forma analítica, ¿no?, reordenando entonces esta ecuación en una forma llamada estándar, ¿no?, de una ecuación diferencial. La forma estándar es la que vimos, por cierto, en el primer ejemplo, aquí en Mahalanobis. Esta forma se llama estándar. ¿Por qué? Vean ustedes, ¿qué tiene de especial esta ecuación? El coeficiente del término donde aparece la primera derivada, el coeficiente es 1. Siempre, siempre. O sea, cuando tenemos esto, entonces, esta ecuación está en forma estándar. Está representada, está dada en forma estándar, ¿no? Vean. Aquí también el coeficiente es 1, ¿no? Y entonces los otros coeficientes, pues son, en el término donde aparece solo la variable, ¿no?, dependiente, y el coeficiente donde aparece la variable de entrada, ¿no? Ok, y es lo mismo aquí, ¿no? Vean, aquí el coeficiente es 1, entonces aquí aparece la K. ¿Sí vieron por qué se hizo positiva? Porque desarrollo esto, pues me queda menos K por T, ¿verdad? La paso para el lado izquierdo y se hace positiva. Y de este lado queda K por T, O, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se necesita esta forma estándar? Pues para poder aplicar el método de solución del factor integrante o factor de integración, ¿no? Espero que recuerden eso. Entonces, tengo esta ecuación, dice, y aplico el método del factor integrante, ¿no? ¿Qué es lo que me dice, ¿verdad? Es que debo usar un exponencial que va a tener como exponente el coeficiente que tiene el término donde aparece solo la variable, ¿no?, dependiente. O sea, en este caso K, ¿no? Bueno, eso que acabo de decir está dado por esta expresión, ¿no? Entonces tengo que usar esta E a la KT, en este caso, ¿no? Si fuera aquí negativo, tendría que poner E a la menos KT, ¿no? Entonces, este es el factor integrante. ¿Qué hacemos? Multiplicamos los tres términos, o cada término de esta ecuación, por este factor, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo salió el exponencial, perdón? Lo que me dice el método del factor integrante
es que voy a usar una función exponencial cuyo coeficiente, bueno, esta exponencial depende del tiempo, ¿no? Y el coeficiente que va a aparecer en esta función exponencial es el mismo que aparece en el término que contiene la variable, en este caso la variable t mayúscula, ¿no? O dicho de otra manera, híjole, esto sería, a ver, permítame un segundito. Profe, ahí PX es la K, ¿no? Es la K, así es, eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Entonces, identificamos ¿cómo se llama? En la ecuación diferencial dada en forma estándar, aquí, ¿verdad? Este término, o sea, esta función, ¿no? En general, P de X, ¿no? Aquí la variable independiente es X, pues, ¿no? Entonces, en este caso es K. Y bueno, al resolver este integral, ¿verdad? Obtengo lo que debo usar como exponente de la función exponencial, ¿no? Entonces, en este caso, KT, pues, ¿no? Aquí la variable independiente es el tiempo, aquí la variable independiente es X, ¿no? Entonces, sustituyo una vez K, ¿no? El coeficiente de T mayúscula, y calculo esta integral, ¿no? Y entonces, pues, es KT, ¿no? K es una constante, estoy integrándole la diferencial de T, pues es T, ¿no? Y ya. Eso es todo lo que me dice el método del factor integrante. Debo usar una función exponencial y entonces la pregunta es, ¿quién es el exponente, ¿verdad? Que debe aparecer aquí, ¿no? Y entonces se obtiene así, ¿no? Al resolver esta integral. Ok. Entonces, una vez que tengo este exponencial, repito, multiplicamos, ¿no? Todos los términos, aquí está, por e a la kt en este caso. Y aquí viene un punto importantísimo, ¿verdad? Debemos de convencernos, debemos demostrar, ¿verdad? ¿A qué es igual este lado izquierdo de esta ecuación? ¿Ok? Y resulta que esta suma, la suma que aparece del lado izquierdo, ¿verdad? No es más que la diferencial del producto E a la KT por T mayúscula. Y eso, bueno, aquí lo desarrollé para convencernos, pues, ¿verdad? Entonces calculo esta derivada, aplico la regla del producto, ¿verdad? Entonces, por eso es igual a E a la KT por la derivada de T mayúscula con respecto al tiempo, más KT, ¿verdad? Por la derivada de E a la KT, ¿no? Y esto, si se fijan, esto es exactamente lo mismo que está aquí. Y esto es el segundo término, ¿no? Entonces, todo este lado izquierdo de esta ecuación la puedo representar por la diferencial, ¿verdad? Por la diferencial de E a la KT por T. Y bueno, pues una vez que hago esto, pues puedo integrar, ¿verdad? Y esto es lo que está aquí. Y del lado derecho hay constantes, entonces la saco del integral y me queda simplemente integral de E a la KT diferencial de T, ¿no? Entonces, resolviendo, ¿no? Aquí viene otro punto importantísimo, ¿verdad? ¿A qué es igual esta integral? Bueno, aquí un truco, bueno, no truco, lo que se hace es un cambio de variables, ¿verdad? Podemos pensar este producto E a la KT por T mayúscula como una nueva variable, llamémosle Z, ¿no? ¿Y cuál es la integral de la diferencial de Z? Pues lo mismo, es decir, Z. Por eso aquí aparece el producto E a la KT por T mayúscula, ¿sale? ¿No? Y listo, ¿no? Entonces ya resolví esta integral y de este lado, pues espero que se acuerden, ¿verdad? La integral de E a la KT, pues es 1 sobre K, ¿verdad? Por E a la KT.
pero como aquí hay una K, pues se eliminan y nada más me queda T0, no es T0, es TO, porque es la temperatura, ¿no? Del ambiente. Entonces, TO por E a la KT, ¿verdad? Más una constante de integración, ¿no? Y entonces lo que queremos es despejar, ¿verdad? T mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, antes, ¿cómo determinamos esta constante de integración? Dice, evaluando en T0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en el tiempo? O sea, el tiempo cero, ¿no? Entonces, aquí sería, este exponencial sería 1, entonces me queda T0 nada más, y eso es igual a TO, ¿no? Esto es 1 más C. Por lo tanto, C es igual a T, a la temperatura, pues, en el tiempo cero menos la temperatura del ambiente, ¿no? Y entonces la sustituyo aquí, C. Y ahora sí, ¿verdad? Ya puedo despejar la T mayúscula, ¿no? O la temperatura, pues, ¿no? Entonces, me queda temperatura con respecto al tiempo, pues es igual a TO, este exponencial pasa dividiendo, es lo mismo, por eso se elimina y me queda aquí solita TO, ¿verdad? Y este término, esta diferencia, pues está siendo simplemente multiplicada por la exponencial. Y listo, ¿no? Y entonces esa es la solución, ¿no? Entonces, si se fijan, si graficáramos esta función, ¿no? Para un valor, te repito, de la temperatura del ambiente, pues es claro, ¿qué va a pasar con la temperatura? Por ejemplo, si estuviéramos en 100 grados, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a ir decreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una función exponencial, pero que tiene un exponente, ¿no? Negativo. Entonces, este término, pues, se va a ir haciendo, ¿qué? Se va a ir aproximando a cero. Todo esto, de hecho, ¿no? Por lo tanto, al final vamos a tener el valor de la temperatura del sistema igual al del ambiente, ¿no? Entonces, por eso es la ley de ¿qué? Del enfriamiento, ¿verdad? ¿Sale? No recuerdo si tengo por ahí un programita, lo voy a buscar y al siguiente se los comparto. Vamos, una simulación con esta ecuación. Pero bueno, ustedes pueden usar esta ecuación, ¿verdad? Repito, le damos a T, O, es más, lo podemos hacer ahorita, sale. T mayúscula O, no, así. Temperatura ambiente, no sé, 25 grados, ¿no? Nada más para convencerlos de que es una función exponencial, ¿verdad? Decreciente. Luego la temperatura del sistema, pues una taza de café, pues casi 100, vamos a poner 100 grados, ¿no? Aquí esta sí es T0, 100 grados, ¿no? Bueno, y la K, ¿verdad? Tenemos que especificar la K, ¿no? No sé, es un valor, vamos a dar un valor pequeñito, 0.01, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Pues definir un tiempo, ¿no? Un tiempo de simulación. Entonces voy a escribir tiempo. Tiempo va de 0, incremento de 0.01 y no sé, 100 segundos. Ahorita vemos si es suficiente, ¿no? Y entonces, la temperatura, ¿verdad? ¿Qué dice la ecuación solución? Dice, es igual a temperatura ambiente, TO, más, dice, ¿verdad? La diferencia de temperatura inicial, ¿no? Menos
¿Sí estoy bien? Menos temperatura ambiente, por la función exponencial, exponente menos K por, y aquí tendría que escribir tiempo, ¿no? El vector tiempo que definí. Y ya, ¿verdad? Entonces, grafico, o sea, puedo graficar, ¿verdad? Tiempo y T. Ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, estoy viendo una parte, ¿no? Nada más, la parte inicial, porque vean, de todos modos, vean, ya descendió la temperatura, ¿verdad? En este tiempo, en 100 segundos, ¿verdad? A 50 grados, pero todavía no alcanza el valor que dijimos, debe alcanzar, que en este caso sería, ¿cuánto? TO, ¿cuánto dije? 25, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente usar un tiempo más grande, ¿no? Entonces, ya, voy a poner 500, ¿no? Y ahí está otra vez, ejecuto T, ¿no? O sea, evalúo otra vez la función, solución y grafico. Ajá, ya, ¿verdad? Ya, digo ya, pero ¿cómo me puedo convencer de que ya está en el valor, de la temperatura ambiente? Pues puedo usar un tiempo de simulación más grande, ¿no? Pues de plano 1000 o no sé, 700. Es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy definiendo el vector tiempo, luego evalúo la función otra vez y pues ya puedo graficar. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dice, pues, esta ley del enfriamiento, ¿no? De Newton. Repito, en el caso de que tuviéramos un sistema con una temperatura inicial más baja que la temperatura ambiente, pues veríamos un incremento, ¿verdad? Un incremento de la temperatura del sistema hasta alcanzar el valor de la temperatura ambiente, ¿no? Entonces sería el caso de calentamiento, ¿no? Del sistema. ¿Ok? Bueno, les dije que la idea es ver de dónde surgen estas funciones o estos parámetros, ¿no? Que, bueno, después vamos a ver que van a ser parámetros si suponemos que el volumen del sistema no cambia, que su densidad no cambia, que el calor específico del mismo no cambian. Entonces son parámetros. Pero ¿de dónde vienen? O sea, ¿por qué tenemos que usar, verdad, estos parámetros en los balances que vamos a hacer de energía, ¿no? Entonces, vean, el parámetro K tiene un significado físico, ¿no? Y entonces el valor de este parámetro depende de la masa, su valor depende de la masa y está directamente relacionado también con el cambio en la temperatura, ¿no? Entonces, empíricamente se puede observar lo siguiente que voy a decir, ¿no? Si sabemos que un joule de calor fluye hacia 1 kilogramo de sustancia, de materia, ¿no? Y eleva su temperatura en 1 grado centígrado, o sea, eso es un hecho empírico, ¿no? Se puede experimentar, pues, con esto. Y también, si 2 joules incrementan la temperatura de la misma masa de sustancia en 2 grados centígrados, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es algo observable, ¿no? Entonces, por otro lado, dice, si también se observa, ¿no? Que si se mantiene la masa constante, al incrementar la temperatura, dice, de 2 grados centígrados, pues se van a requerir también cierta cantidad de calor, ¿no? En este caso, 2 joules. Ok, eso, repito, es algo empírico, ¿no? Pero lo importante para nosotros es observar lo siguiente. Dice, entonces, podemos decir como conclusión, ¿verdad? De hecho, de esos hechos observables, dice, que el cambio de calor es proporcional a la masa de la sustancia, ¿vale? El cambio, de calor o de energía, también podríamos decir.
y también que el cambio de calor es proporcional al cambio de la temperatura. ¿Ok? Esto lo podemos expresar en forma matemática, ¿no? Es decir, con una ecuación algebraica primero. O sea, esta relación, ¿no? Que viene, repito, de experimentos o de observaciones, ¿verdad? Información empírica, dice, los podemos expresar así. Dice, aquí, ¿qué estamos diciendo aquí? Dice, el incremento de calor, ¿no? Pues H, heating, ¿no? Incremento o este delta H, ¿verdad? Es igual, aquí dijimos que es proporcional a la masa. Ah, bueno, pues entonces tiene que aparecer la masa, ¿verdad? De la sustancia. En este caso está representada por M. Ajá. Entonces, delta H es el incremento de calor, M es la cantidad de masa de la sustancia, ¿no? Y también dijimos que el cambio de calor es proporcional al cambio de temperatura, ¿sí? Y ese cambio de la temperatura lo podemos representar por este incremento delta T mayúscula, ¿vale? Entonces, incremento de la temperatura. ¿Y qué nos falta aquí? Pues nomás la C. La C simplemente es una constante, ¿no? Es un coeficiente, ¿no? de proporcionalidad, ¿no? Ok. Entonces, esto ya es nuestro primer, digamos, modelo matemático de esto que estamos tratando de describir o de entender, ¿verdad? Si decimos que en un tiempo pequeño, ¿no? Si un delta T minúscula, o sea, ojo, T mayúscula es temperatura, T minúscula es tiempo. Entonces, en un tiempo pequeño, ¿verdad? En un intervalo pequeño de tiempo, o si consideramos un intervalo pequeño de tiempo, entonces esta ecuación, ¿verdad? La dividimos ambos miembros, ¿verdad? Por ese intervalo pequeño de tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo, pues, es el cambio o incremento de calor, pues ocurre también en un intervalo de tiempo dado, ¿no? Pequeño, ¿no? Y esto es igual, pues, a lo que dijimos, ¿no? A este producto, ¿no? Masa por la diferencia de temperatura, ¿no? Ok, entonces el cociente de incrementos, ¿a qué se va pareciendo? Pues pues es una tasa de cambio, ¿no? Y simplemente podemos calcular, ¿qué? Límites, ¿verdad? De estos cocientes, ¿no? Pues calculando el límite de ambos lados de la ecuación, es decir, el límite cuando delta T, este intervalo de tiempo tiende a cero, ¿verdad? Aquí está, límite cuando delta T tiende a cero de este cociente, ¿no? De incrementos. Igual del lado derecho. ¿Para qué hacemos esto? Pues para obtener la derivada, ¿verdad? El concepto de derivada. Y entonces lo que a lo que llegamos otra vez, ¿verdad? Es esto, la tasa de cambio o la derivada del calor, ¿no? Con respecto al tiempo es igual a ¿qué? Bueno, aquí está, primero, a C por M por la derivada de la temperatura, ¿sale? Pero recordemos que la masa, ¿verdad? Se puede representar por el producto de su densidad y volumen, y su volumen, ¿ok? Entonces sí, espero que esto vaya aclarando por qué en la ecuación de balance de energía que vamos a usar, ¿verdad? Para todo sistema térmico, por qué aparece la densidad, por qué aparece el volumen, ¿vale? Ok. Entonces, esa es la razón, pues. ¿Ok? Entonces aquí M se sustituye simplemente por el producto de densidad y volumen, ¿sale? Y entonces, pues ya nos queda esta ecuación, o el lado derecho, ¿verdad? Esta ecuación como el producto C, ¿no? Que sigue siendo C dijimos que es un ¿qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. C es una constante, simplemente. Ahorita vamos a decir más de ella.
¿Ok? Entonces, dice, la constante C que tiene o va a tener, para que este balance, ¿verdad?, sea correcto, va a tener estas unidades, ¿no? Joules por kilogramo, grado centígrado. O Kelvin, ¿verdad? Se utiliza, más que, normalmente se utiliza Kelvin en vez de grado centígrado. Bueno, esta constante va a depender del tipo de sustancia y se denomina calor específico. Ya. Es decir, dependiendo de la sustancia, diferentes sustancias van a tener diferentes valores, ¿no?, de calor específico, ¿no? Por ejemplo, es el cobre, tiene un calor específico de 383 y el agua de 4182, ¿no? En estas unidades, a una temperatura constante, a una temperatura dada. Y bueno, el significado de esto, vean, dice, esto significa que el cobre requiere menos calor para incrementar su temperatura que el que requiere el agua, ¿vale? Entonces, ya vieron, o bueno, con esto ya tenemos, ¿verdad?, más claro de dónde surge estos parámetros, ¿verdad?, o estos términos que aparecen en esta ecuación de balance de energía en estado no estacionario. ¿Ok? Esta CP simplemente es la C que usé aquí arriba, ¿no? Y la ρ, pues es la densidad y el volumen, ¿no? Que en general, vean, dependen o pueden depender del tiempo, pero obviamente un caso particular, o en la mayoría de los casos más bien, el calor específico podemos asumirlo, podemos suponerlo como constante. El volumen también, ¿no? Por ejemplo, pues en un invernadero o en un cuarto o en un secador, pues el volumen de aire no está cambiando, ¿verdad? Y por lo tanto, calor específico tampoco. Lo que sí puede ser en ocasiones, ¿verdad? Puede ser variable en el tiempo es la densidad, ¿no? Porque si cambia la temperatura, la densidad del aire pudiera cambiar, ¿no? Pero en general, bueno, pues podemos introducir, ¿verdad? Para simplificar, podemos introducir el supuesto de que también la densidad es constante, ¿no? Repito, no siempre es así, ¿sale? Y hay estudios que han mostrado, en el caso del ambiente del invernadero, siempre, en la mayoría de las investigaciones, se asume, se supone que el calor específico es constante, que la densidad es constante y que el volumen es constante. Pero a veces la densidad, bueno, se ha demostrado en diversos estudios que la densidad sí puede tener un efecto considerable en el comportamiento del sistema, suponiéndola constante, ¿no? Que es mejor, digamos, asumirla como variable, ¿vale? Pero bueno, repito, para simplificar, vamos a, sí, como aquí bien dice, tenemos que CP, ρ y B son constantes, ¿verdad? Entonces, si hacemos ese supuesto, entonces ya no tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, por calcular esta derivada aplicando regla de producto, ¿no? Acuérdense que si alguno de estos términos es variable, tendríamos que aplicar regla del producto, ¿no? Pero si suponemos que los tres son constantes, pues entonces podemos sacarlos, ¿no? Pueden aparecer los tres como coeficiente, ¿no?, de la derivada de la temperatura, como está aquí, ¿no? Entonces, el producto, calor específico, densidad y volumen, pues ya, todo esto es constante. De hecho, podemos considerarlos como un solo parámetro, ¿no? Y ya entonces nos centramos simplemente en la derivada, en la tasa de cambio de la temperatura. ¿Ok? Pero bueno, algo que me interesaba es que tuvieran una idea de dónde surgen estos términos, ¿no? Por eso expliqué esto. Bueno, pero todavía más. Vamos a terminar con entendiendo o encontrando en el modelo de Newton del enfriamiento, ¿verdad?, y calentamiento, quién es K, ¿no? ¿En dónde íbamos? Hasta aquí, ¿no?
Ok. Bueno, fíjense que esto no es tan importante. No es tan importante. Tal vez el resultado, pues, es que esta K, como aquí dijimos al inicio, tiene un significado físico, ¿verdad? Y entonces el resultado es este, ¿verdad? Que puede ser expresada esta K en términos de estos tres parámetros que acabamos de señalar: calor específico, densidad y volumen. Pero lo único que falta aquí es esta A, que no es más que, ¿dónde está? Eso no es tan importante. O sea, lo más importante, ¿verdad? Que debemos recordar es esto, ¿verdad? Estos tres términos que aparecen o que van a aparecer en todas las ecuaciones, ¿verdad? En todos los balances, perdón, de energía. Y por supuesto el lado derecho de esta ecuación diferencial, ¿no? Pero bueno, nada más para indicar, ¿verdad? Esta H que es, acá arriba está. Aquí está, donde H dice es una constante también, pero con ciertas unidades, y es conocida como coeficiente de transferencia convectiva de calor, o conductancia de la superficie, o coeficiente de convección, ¿no? Y la A, ¿dónde está definida la A? La A es un área, ¿no? Uy. Es un área a través de la cual se da un intercambio de calor. No la puse, ¿verdad? No. Sí, es una superficie. La A es un área, dice, la superficie a través del cual se da un intercambio de calor. Pero eso no la puse. Pero bueno, eso, repito, eso solamente tiene, o es irrelevante si queremos saber, ¿verdad?, qué representa físicamente ese parámetro K, ¿verdad? Pues aquí está, supone que este intercambio de calor, ¿verdad?, se da a través de un área, ¿no? Ok. Bueno, entonces, concluyendo, pues por hoy, la ecuación entonces más importante que vamos a usar, ¿verdad?, para obtener una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que puede ser lineal, que puede ser no lineal, o que puede ser lineal, pero con coeficientes que cambian en el tiempo, o esta ecuación se llama variante en el tiempo, variante en el tiempo, ¿no? O sea, las tres ecuaciones que vimos al inicio, aquí en Mahalanobis, ¿no? Entonces, en un sistema térmico, pues, podemos obtener a través de un balance de energía una ecuación como esta, una ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficientes constantes. También se llama esta una ecuación diferencial, ¿verdad?, invariante en el tiempo. ¿Ok? O podemos obtener esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden, pero no lineal. Invariante en el tiempo, porque aquí estamos viendo, ¿verdad?, que sus coeficientes no varían en el tiempo. Ajá. O podemos obtener una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, variante en el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que sus parámetros dependen del tiempo. Entonces, en los tres casos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es hacer un balance de energía en estado no estacionario, ¿no? Es decir, obtener la ecuación específica para nuestro sistema, la ecuación diferencial, ¿verdad?, a través de este balance, ¿no? O sea, identificar esta ecuación diferencial, ¿no? En donde, ya sabemos, en el lado izquierdo, suponiendo, ¿verdad?, que el calor específico, la densidad y el volumen son constantes, ¿verdad? Entonces van a aparecer como
Estos tres como coeficientes de la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Ajá. Y del lado derecho tenemos que identificar la cantidad de calor o de energía que ingresa al sistema, ¿no?, por unidad de tiempo, la cantidad de calor o energía que sale del sistema, ¿no?, por unidad de tiempo, la cantidad de calor o energía que se produce dentro, que es generada o se produce dentro del sistema también por unidad de tiempo, y la cantidad de calor o energía que es consumida, ¿verdad?, dentro del sistema. Vean que no es lo mismo, no es lo mismo esta QU y esta C. Ajá. Esta es cantidad de calor o energía que sale del sistema, que cruza las fronteras del sistema. En cambio, esto es calor o energía que se consume dentro, ¿no? No cruza las fronteras del sistema. Por eso ponía el ejemplo, ¿no?, del invernadero, en donde cierta cantidad de calor, ¿verdad?, es usada por las plantas. Las plantas están dentro del sistema, ¿verdad? En cambio, a través de la ventilación, a través de las ventilas, ¿no?, del invernadero, sí se pierde calor o energía hacia el exterior, ¿no?, hacia el ambiente externo. Lo mismo hay que distinguir, ¿verdad?, claramente entre esta cantidad de calor o energía que ingresa y esta cantidad de calor o energía que se produce dentro, ¿verdad?, del sistema. Ajá. En el caso por ejemplo, en el caso de este sistema térmico, de ese baño, ¿no? Esta resistencia podría considerarse como calor, ¿verdad?, o energía que se está produciendo dentro, ¿no?, del sistema. ¿Ok? En cambio, la radiación solar, ¿verdad?, que ingresa a un biosistema, pues claramente es calor o energía que está entrando, ¿no? Es una entrada de calor o energía al sistema. ¿Ok? Bueno, entonces, pues a la siguiente ya vamos a ver el ejemplo del horno y vamos a resolver, ¿no?, la ecuación diferencial, ¿verdad?, que se va a obtener, que se obtiene a través de este balance de energía. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. A la siguiente, el horno. Hay un ejemplo también de un cuarto, ¿no?, modelación del comportamiento de la temperatura en un cuarto, ¿no? Pues un cuarto, cualquier habitación, ¿verdad? Y bueno, también el caso de un invernadero, un modelo bastante simplificado. Este modelo van a ver que lo podemos hacer más y más complejo, ¿verdad?, al incorporar más procesos en esos balances de calor o de energía en estado no estacionario, ¿no?, en estado transitorio, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta así muy importantísima? O bueno, si quieren preguntar algo, comentar algo. Hola, jóvenes. No, profe, bueno, de mi parte quedó claro. Y ahora sí lo entendí muy bien. ¿Está claro todo? Bueno, esto fue No, profe. una introducción. Así como lo hicimos en el caso de sistemas mecánicos, pues